con un espacio con el doctor Germán Arango, en el cual él nos va a poder explicar un poco más a fondo de la inteligencia artificial y también de cómo se está aplicando hoy en día en la radiología. Entonces, bueno, Germán, lo dejamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Doctor Marín, primero que todo, muchas gracias por su charla, muy interesante. Y definitivamente la naturaleza es el sustrato principal para la tecnología. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Un segundo. Listo, ya la vemos. Un segundito. Aquí en modo de presentación. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Confirman? Sí, Germán, ahí ya vemos su pantalla. Perfecto. Entonces, pues gracias a todos por el tiempo. Esta es una hora difícil donde ya el cansancio restringe un poquito la comprensión y el aprendizaje. Y este es un tema que puede ser un poco denso en algunos momentos. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible y eficiente para todos ustedes. El primer punto pues, es declarar mis conflictos de interés. Yo soy el CEO de IMEX HS y de RIMAP, que son empresas pues, de servicios radiológicos y de desarrollo de tecnología en radiología, que obviamente tiene que ver con los temas que estamos presentando. Entonces, yo pues arranco mi presentación con el típico abordaje que hoy tiene la discusión respecto a la inteligencia artificial en radiología, en donde pues se ha planteado más como una oposición y un conflicto, donde hay quienes se separan de un bando y otros que se separan del otro lado, aspirando que haya un ganador y un vencedor. Hay unas menciones muy llamativas a lo largo de la historia, como esta, donde que fue citada por un radiólogo de Stanford, donde alguien dice que no hay ninguna función de la radiología que no pueda ser hecha por un computador. Entonces, pues, muchos podemos pensar que se trata de Elon Musk, quien dice esto, Jeffrey Hinton, quien es un científico de datos que ya ha dicho en varias ocasiones que no deberíamos entrenar más los radiólogos, que ya no debería haber más formación de radiólogos porque la radiología se va a acabar, o el doctor Ludwig, eh, quien es un líder de opinión de Stanford en inteligencia artificial y es radiólogo. Pues lo más llamativo es que esta anotación fue hecha en 1955 por el doctor Ludwig, quien era un radiólogo que estaba trabajando con algoritmos para diagnosticar condiciones anormales en radiografías de tórax. Y él reclamaba que ya su algoritmo era capaz de identificar anormalidades, un algoritmo computacional era capaz de identificar anormalidades en radiografías de tórax. Poco después, un neuropsicólogo, el doctor Rosenblatt, sacando provecho del entendimiento de la biología, como el doctor Marín ya lo explicó, empezó a crear las primeras redes neuronales computacionales basado en la arquitectura de las redes neuronales cerebrales. Y ya llegó a un punto en el que él dijo pues, que era capaz de crear un sistema computacional que fuera capaz de pensar, de tener como noción del estado en el que estaba y de crear conceptos. Esto, pues obviamente, poco tiempo después falló, a pesar de que él logró el diseño de las redes neuronales computacionales emulando las redes neuronales cerebrales. Y pues aquí pueden ver una de las razones por las que falló. Esto era una unidad de procesamiento, un computador de IBM de los años 50 que tenía una capacidad de 5 megas. Hoy en día el celular de cualquiera de ustedes tiene 100, 200, 400, 500 gigas. Así que, pues obviamente la capacidad computacional, como ya lo dijo el doctor Marín, era la gran barrera y la gran causa del fracaso de todos estos proyectos e iniciativas que estaban definitivamente bien planteadas y lo podemos confirmar ahorita en retrospectiva.
Poco tiempo después empezamos a aplicar con mejores recursos computacionales, redes neuronales, para el aprendizaje en imágenes en particular. Y llegamos a un punto en el que pues, rápidamente fuimos capaces de diferenciar pues, un perico de un guacamole o un chihuahua de un muffin de blueberry. Y entonces aparece rápidamente, poco tiempo después, pues el interrogante de si eso es aplicable a las imágenes médicas. Entonces el primer punto es el por qué. ¿Por qué aplicar deep learning o aprendizaje profundo y redes neuronales para radiología? Y hay unos argumentos que son fundamentales. Los errores diagnósticos todavía tienen un efecto de hasta el 10% en las muertes de los pacientes. Más de aproximadamente 20 millones de reportes radiológicos tienen un error significativo, clínicamente significativo. Pero la más importante de todas es que 2/3 de la población mundial carecen de adecuado acceso a servicios radiológicos especializados. Eso es más o menos 5 billones de personas. Entonces, definitivamente hay razones de peso para mejorar la práctica, optimizarla y aplicar tecnología. El simple tercer renglón de esta diapositiva creo que es razón suficiente para que cualquier gobierno tome decisiones al respecto, pero más allá para que la industria de la tecnología tenga conciencia de que debe involucrarse y la industria médica que involucre tecnología para poder generar mejores resultados. Entonces, apenas empieza a suceder todo esto, en donde la inteligencia artificial empieza a abordar varios estudios clínicos para el rendimiento radiológico, para las pruebas diagnósticas radiológicas, pues empieza a haber ansiedad en todo el mundo y sobre todo en el mundo de los radiólogos y empiezan a haber anuncios apocalípticos como pues, de revistas como The Economist o The New England Journal of Medicine diciendo pues que realmente los radiólogos no se van a necesitar y que se van a acabar y que la inteligencia artificial va a acabar con la práctica radiológica. Pero más grave que eso es cuando Kim Kardashian dice que los radiólogos se van a terminar. Entonces, esto ya supera todos los límites y es el punto en el que la tía de uno llega y le pregunta, le dice, oye, ¿sí sabes que los radiólogos se van a acabar por la inteligencia artificial? Entonces, el pánico y la ansiedad que se crea alrededor de eso en los últimos años pues ha generado esa rivalidad que planteé al comienzo, en la que no comparto en absoluto. Yo creo que la inteligencia artificial lo que va a crear es no una enemistad entre la tecnología y la práctica médica, sino que va a crear radiólogos aumentados, con mayores capacidades, mucho más potentes, más productivos, más precisos, con mayor capacidad de trabajo. Y aquí pues les tengo varios argumentos para justificar eso. Voy a hablarles un poquito del contexto. Entonces, pues hay que comenzar con una breve introducción. El campo de la radiología desempeña un papel crucial en el diagnóstico y monitoreo de las enfermedades, esto sobre todo para los no médicos, no radiólogos en el auditorio. Sin embargo, los radiólogos se enfrentan desafíos significativos como el aumento de la carga de trabajo, restricciones en el tiempo y la necesidad de diagnósticos mucho más precisos y oportunos. Ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial, que tiene el potencial de mejorar la precisión y la eficiencia de la radiología al aprovechar algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático. Los desafíos actuales en la radiología pues vienen de que pues, antes de profundizar en el papel de la inteligencia artificial en radiología es importante ser consciente de que hay una creciente carga de trabajo. Hay reportes donde dicen que los volúmenes radiológicos en los países desarrollados han llegado a crecer el 30% año a año. Y esto es porque hay más aplicaciones clínicas, porque hay más tecnología y más desarrollo tecnológico alrededor de la aplicación clínica radiológica. Y en paralelo, pues hay unas restricciones de tiempo, porque hay un acortamiento o un déficit global de radiólogos, lo cual genera pues estrés, fatiga, el famoso burnout, que es muy común en la comunidad radiológica, y esto termina afectando la precisión diagnóstica. Y eso, en últimas, pues termina afectando la calidad de la prestación de los servicios a los pacientes y la vida de los pacientes y la salud de los pacientes.
hay cada vez más demanda por diagnósticos más precisos, más detallados, más oportunos, y cada vez más las guías clínicas médicas dependen de procedimientos radiológicos, diagnósticos o terapéuticos, lo cual genera aún más presión en el flujo de trabajo radiológico. Habiendo pocos radiólogos y más demanda, y cada vez más las decisiones dependen de la radiología, pues la situación se va haciendo más crítica. Casos como muchos que ustedes podrán conocer de manera personal, a quienes les dio apendicitis hace 20 años, pues la apendicitis se diagnosticaba con palpación y con exámenes de laboratorio. Rara vez era llevado a un estudio imagenológico. Hoy en día muchas de las apendicitis o la mayoría pasan por ecografía, sino por TAC. Eso hace que en todo el flujo de diagnóstico y de tratamiento de los pacientes haya un punto donde la radiología está presente o múltiples puntos. Eso, en un ambiente deficitario en términos de servicios, pues crea obviamente una situación de mucho estrés y de mucha tensión. Termina generando pues más riesgos y efectos médico-legales y en la salud de los pacientes. El papel de la inteligencia artificial en radiología se refiere fundamentalmente a la aplicación de algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático para analizar imágenes médicas, automatización en la interpretación de imágenes y soporte para la toma de decisiones. La inteligencia artificial ofrece pues muchas ventajas, mayor precisión, mayor eficiencia en el flujo de trabajo, un tiempo de respuesta reducido, y al aprovechar el poder de la inteligencia artificial, los radiólogos pueden alcanzar pues, nuevos niveles en su práctica y brindar una mejor atención y preocuparse por cosas que antes no nos preocupábamos. Por ejemplo, tener mayor interacción con los demás clínicos, mayor discusión multidisciplinaria, entrar en más prácticas terapéuticas, ir más profundo en el detalle diagnóstico y en la precisión diagnóstica. Por eso es que yo al comienzo de esta sección decía que la inteligencia artificial nos puede convertir en radiólogos aumentados, porque realmente si la utilizamos bien nos tiene que dar fortalezas y capacidades adicionales con las que hoy en día no contamos. Un breve resumen de las técnicas claves aplicables a la radiología, técnicas de inteligencia artificial aplicables a la radiología. Los algoritmos de aprendizaje automático, de Machine Learning y de aprendizaje profundo, Deep Learning, permiten que la computadora aprenda patrones y haga predicciones a partir de grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, los algoritmos basados en Deep Learning han mostrado un éxito notable en la detección y clasificación de cáncer de mama en imágenes de mamografía con alta sensibilidad y especificidad. El procesamiento del lenguaje natural NLP permite que las máquinas entiendan y extraigan información de informes médicos y de literatura. Las técnicas de análisis de lenguaje natural se han utilizado para extraer automáticamente información clínica clave de informes radiológicos, lo que permite realizar análisis, investigación retrospectiva, pero también permite crear banderas de riesgo. Un sistema que es capaz de identificar una palabra que implica un cuidado urgente o crítico puede generar avisos automáticos para activar tratamientos urgentes. Computer Vision o la visión por computadora permite el análisis e interpretación de imágenes médicas, como la identificación de nódulos pulmonares en radiografías, caracterización de lesiones hepáticas, el aprendizaje por refuerzo. Capacita a los sistemas de inteligencia artificial para aprender y tomar decisiones a través de ensayo y error, lo que tiene aplicación potencial en la planificación y optimización del tratamiento y diagnóstico de los pacientes. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en radiología pues son, en mi forma de ver, emocionantes. La inteligencia artificial permite el análisis automático de imágenes, incluyendo tareas como la detección y la clasificación de anomalías, la localización y caracterización de tumores, la detección temprana de enfermedades. Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial han demostrado un rendimiento notable en la detección y clasificación de nódulos pulmonares, ayudando en el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. También juega un papel vital en la segmentación y cuantificación de las imágenes, proporcionando información detallada sobre la anatomía, las regiones de interés específicas. Por ejemplo, hay algoritmos que
hacen segmentación de imágenes de manera automática basada en inteligencia artificial para delinear tumores cerebrales o para segmentar el árbol vascular del pulmón, haciendo que el trabajo del radiólogo sea más rápido, más eficiente y más preciso. Los sistemas de soporte en la toma de decisiones impulsados por inteligencia artificial ayudan a los radiólogos a generar listas de diagnósticos diferenciales, haciendo diagnósticos más precisos y más completos. Por ejemplo, hay algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a detectar y caracterizar lesiones mamarias, proporcionando una capa adicional de soporte al diagnóstico. La inteligencia artificial en los últimos años ha cobrado muchísimo interés en muchas industrias, pero voy a hablar en particular en la de radiología. La Sociedad Americana de Radiología, RSNA, ha tenido tradicionalmente dos revistas, Radiology y Radiographics, con la que la mayoría de los radiólogos nos formamos y nos educamos. Y recientemente lanzaron una revista específica de inteligencia artificial que se llama Radiology Artificial Intelligence. Este simple hecho es la demostración de la relevancia que este tema representa en la práctica de hoy en día de los radiólogos. Y esto se debe también al gran volumen desbordante de producción académica en temas de inteligencia artificial que ya rebosaba los contenidos de las dos revistas originales, obligando a la RSNA a crear un vehículo diferente. Y este volumen en particular, pues es muy aplicable al objetivo de esta charla, que es mostrar qué es lo que hay realmente en la vida real de inteligencia artificial, qué va a haber y cuál es la aplicación práctica. Entonces, partamos con otro poquito de contexto, y es que el flujo de trabajo, la inteligencia artificial puede afectar diferentes segmentos de nuestra práctica. Una es en el flujo de trabajo. Para comprender mejor cómo se integra la inteligencia artificial en el flujo de trabajo de radiología, es bueno entender su integración en diferentes etapas. Puede ser en el procesamiento, captura y estandarización de los datos. Ahí la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar las técnicas de adquisición, reconstrucción de imágenes para tener las imágenes con la mayor calidad posible y listas para el reporte. Por ejemplo, hay algoritmos desarrollados para reducir el ruido en las imágenes de resonancia magnética o de tomografía, de resonancia magnética de baja resolución y de tomografía de baja dosis, mejorando la calidad de la imagen. También puede intervenir en el procesamiento y en la estandarización de los datos, que es seguido por el análisis y la interpretación automática de las imágenes, aprovechando las técnicas de computer vision para detectar y clasificar anomalías. La salida del análisis de la inteligencia artificial se presenta luego a los radiólogos, su producto, para su revisión y validación, asegurando que haya siempre una validación ética por un humano y una colaboración entre el sistema y los humanos, que es una de las implicaciones éticas que por ahora son una gran barrera y que pues garantiza, digamos, temas de responsabilidad médica, es decir, que siempre haya un radiólogo revisando y verificando lo que la inteligencia artificial produce. Entonces, dentro de este concepto de la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el flujo de trabajo de la radiología, les decía que podía intervenir en la adquisición. Este es un ejemplo, este paper de 2022 de esta revista Radiology Artificial Intelligence, que está llena de documentos relacionados con radiología e inteligencia artificial. Pues lo que hicieron fue tratar de optimizar el resultado de las imágenes adquiridas con baja resolución con inteligencia artificial. Entonces aquí a la izquierda hay una imagen adquirida con un protocolo habitual, con alta resolución. Aquí se ve el pico de intensidad de señal del septo pelúcido en particular, que es la división entre los ventrículos laterales. Y aquí se ve una imagen adquirida con baja resolución. ¿Por qué baja resolución? Porque se demora la mitad o un tercio del tiempo y optimiza el uso de un resonador. Entonces lo que buscaron fue cómo optimizar esa imagen después de adquirida con baja resolución para que se pareciera a la de alta resolución y permitiera el uso del equipo de resonancia magnética en más pacientes, volviendo a ese tema del déficit de servicios global. Y lo lograron con
un 45% de reducción en los tiempos de adquisición y con una imagen similar. Otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en el flujo de trabajo radiológico es en el preproceso o en el postproceso, el proceso previo al reporte o el proceso posterior a la adquisición de las imágenes. En este caso, lo que pretendían era que una red neuronal convolucional fuera capaz de medir las aortas en unas tomografías, angiotomografías de tórax, para pues evitar primero que el radiólogo perdiera tiempo leyéndolas y midiéndolas, porque eso representa en algunos casos hasta 10 minutos de trabajo o 12 minutos, que esto en un flujo de trabajo de cientos de estudios por día, pues es significativo. Y para que se eliminara la subjetividad, porque algunos la leían desde un punto, otros desde otro punto. Y lograron que un nivel de precisión del 80%. Entonces, estos son ejemplos de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a los radiólogos. Este es otro muy interesante donde en el angiotac pulmonar para los no radiólogos es un estudio que se usa para el tromboembolismo pulmonar y que es muy demandante porque tiene miles de imágenes y hay que revisar los miles de imágenes para ver si en alguna de las imágenes hay algún trombo dentro de las arterias pulmonares. Entonces, esta preparación por un algoritmo de inteligencia artificial segmenta las imágenes, las arterias pulmonares y las segmenta con un rendimiento similar al que podría segmentar un humano delineando sus límites y y llegó a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.5%, aumentando obviamente la productividad y la precisión diagnóstica en los casos de tromboembolismo pulmonar. Entonces, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial en la radiología, en la imagenología diagnóstica en general. Permite la detección y clasificación de anomalías, facilitando el diagnóstico y la intervención temprana. Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial han mostrado alta precisión en la detección de embolia pulmonar, como les mostré, permitiendo una intervención oportuna y en una situación que puede comprometer la vida de los pacientes. La inteligencia artificial también ayuda en la localización y caracterización de tumores, asistiendo en la planificación y monitoreo del tratamiento. Los algoritmos de inteligencia artificial también han mostrado resultados muy prometedores en la segmentación y caracterización de lesiones hepáticas en resonancia magnética. Además de las capacidades de análisis predictivo de la inteligencia artificial que ofrecen pues, una información muy valiosa sobre la progresión de las enfermedades, pronóstico, permitiendo planes de tratamiento incluso personalizados y entrando en este campo que ya pues, tiene mucha inercia, que es el de la medicina de precisión. Entonces, otro ejemplo, otro paper de Artificial Intelligence en Radiology que muestra cómo puede optimizarse el déficit de radiólogos en ciertos horarios, en ciertas zonas, en ciertos países, para el tratamiento de condiciones urgentes y graves. En este caso, lo que querían era que el algoritmo de inteligencia artificial fuera capaz de detectar hemorragia intracraneana y lo lograron con una precisión del 93% y el 87% de sensibilidad y 97% de valor predictivo negativo. Arriba están los casos en los que la inteligencia artificial detectó la hemorragia subaracnoidea y abajo en los que falló, que realmente pues, son muy sutiles, como este que tiene pues, es una hemorragia intraparenquimatosa o como esta pequeña línea de hemorragia subaracnoidea frontal izquierda o esta que terminó siendo interhemisférica, confirmada después por punción lumbar. Realmente el nivel de error es en situaciones críticas, pero esto representa una ayuda en muchos escenarios en ausencia de radiólogos. Por ejemplo, en un servicio de urgencias donde el radiólogo no esté disponible las 24 horas y tengan que tomar una decisión sobre si el paciente tiene hemorragia subaracnoidea o hemorragia intracraneana, es de altísimo valor esta aproximación porque definitivamente rinde mucho más que el abordaje que pueda hacer otro especialista o un médico general. Otro caso muy interesante es para clasificar entidades, para clasificar enfermedades, para clasificar patrones. En este caso, en la mamografía es muy importante la clasificación de la densidad del seno. Y en este algoritmo lograron
un nivel de coincidencia del 90% con radiólogos de seno expertos respecto a la clasificación de la densidad del seno, que a veces son tareas que pues consumen tiempo y que podrían estar prehechas por el sistema de inteligencia artificial. Pues que es de mi campo, que me gusta muchísimo, me parece un tema muy interesante y es pues, la aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial multifactorial. Ellos tomaron datos clínicos, datos de intensidad de señal de la resonancia magnética, volumetría y segmentación anatómica. Sumaron todos esos datos y empezaron a alimentar un sistema de deep learning y lograron que el resultado fuera que el sistema era capaz de detectar 19 entidades neurológicas, entre las que hay unas frecuentes, pero otras muy raras. Fue capaz de diagnosticar entidades como el CADASIL o como la adrenoleucodistrofia, que son raras en nuestra práctica, y lo hizo con un nivel de precisión igual al de un neuroradiólogo académico. Mejor que el de un residente de radiología, mejor que el de un radiólogo general y mejor que el de un fellow de neuroradiología. Lo que quiere decir que pues, ya la precisión y el rendimiento de estos sistemas es muy bueno. Si esto nos apoya en nuestra práctica diaria, pues va. Entonces, todos estos eran papers académicos de cosas que no han llegado al mercado, pero que ya están en proceso de validación, pero que no son productos, son estudios clínicos que han tenido unos resultados bastante valiosos. Pero ahora vamos a ver qué hay en el mundo real. Hay muchas historias de éxito, por ejemplo, pues se destaca el impacto positivo de la inteligencia artificial que ha logrado Google Health con un rendimiento comparable de los radiólogos en detección de cáncer de mama. Otro ejemplo es el uso de algoritmos de inteligencia artificial en la clasificación del cáncer de pulmón, donde los modelos de aprendizaje profundo han mostrado resultados muy prometedores en la detección precisa y diagnóstico y clasificación de nódulos pulmonares y predicción de su malignidad. Eso fue publicado en Nature en 2019. También hay reportes para mejorar, que han demostrado que mejora el diagnóstico y el triage de los accidentes cerebrovasculares para toma de decisiones rápidas en la ventana de trombolisis. Eso fue publicado en Lancet en 2018. Y pues hay muchos más ejemplos de esto en la vida real, pero me voy a ir a una demostración más evidente. Este es el marketplace de una empresa que se llama DeepSea, que se dedica a ofrecer algoritmos de inteligencia artificial. Y entonces hay algoritmos para la medición del carpograma, de la densidad ósea, que tanto tiempo le quita a los radiólogos pediatras, para detección de fracturas, para detección de anormalidades cerebrales en TAC, para diagnóstico de áreas anormales en el seno, para segmentación pulmonar, para evaluación de la columna vertebral, para detección de sangrado intracraneal, para oclusión vascular, para fracturas, para diagnósticos de radiografías de tórax. Y todos estos son productos y que hay muchos de esos tienen aprobación del CE y el FDA, como ustedes pueden ver marcados, por ejemplo, para la creación del score de aspects, o el aspects, perdón por la redundancia, en tomografía, o para la volumetría pulmonar de áreas de enfisema o de neumonía por COVID, o para segmentación de tumores cerebrales. O sea, las aplicaciones prácticas hoy en día, ya con aprobaciones del FDA y de la marca de la Comunidad Europea, son muchísimas, lo que quiere decir que esto es una realidad. Lo que no ha sucedido es que esté altamente disponible en nuestra práctica, pero como pueden ver, hay para mediciones de longitud de extremidades, para diagnóstico de enfermedad discal en la columna vertebral, para postprocesamiento de perfusión en resonancia o postprocesamiento automático de resonancia cardíaca o de multiparamétrica de próstata. Todas estas son tareas que, primero, consumen muchísimo tiempo por parte del equipo y en particular de los radiólogos. Y segundo, aumentan la precisión diagnóstica y la rapidez de respuesta. Entonces, en la vida real ya existen algoritmos muy
útiles y están disponibles. No hay difusión, están empezando a aparecer, pero pues el hecho de que ya hayan pasado por los procesos de aprobación del FDA y del CE quiere decir que están a la vuelta de la esquina. Respecto a los beneficios de la inteligencia artificial en la radiología, pues ya vemos que en primer lugar mejora la precisión diagnóstica al aprovechar la capacidad de los sistemas computacionales para analizar volúmenes grandes de datos y detectar anomalías sutiles que pueden ser pasadas por alto por los observadores humanos. También se puede lograr un rendimiento comparable o incluso superior en algunos casos, como lo vimos, al de los radiólogos en tareas como la interpretación de algunos estudios, mamografía, validación de nódulos pulmonares, tumores cerebrales, entidades cerebrales. Eso fue, pues hay un artículo muy interesante publicado en Nature en 2020 al respecto. También la inteligencia artificial mejora el flujo de trabajo, con lo que hemos visto al automatizar las tareas repetitivas y permitir que los radiólogos se centren en los casos más complejos y no consuman tiempo postprocesando o midiendo, sino más bien consuman tiempo en el esfuerzo mental diagnóstico, en la interacción con los clínicos y en mejorar el resultado de su reporte. También para gastarle tiempo a los casos más complejos que a veces tienen que ser reportados pues con restricciones de tiempo. Si aliviamos tiempo de la práctica rutinaria, pues le podemos dedicar mucho tiempo a los casos complejos. Los algoritmos de inteligencia artificial también pueden procesar y clasificar imágenes, priorizar casos urgentes, como vimos, optimizando la carga de trabajo para los radiólogos para que la productividad sea mayor y para que realmente lean de primero lo más grave y lo más urgente. En una lista de trabajo de 100 estudios, a veces en el estudio número 95 aparece el paciente que tiene una ventana de tratamiento de 30 minutos. Entonces, la inteligencia artificial puede reordenar y priorizar estudios para que esto no suceda. En tercer lugar, la inteligencia artificial pues, reduce el tiempo de respuesta. Asegura diagnósticos más rápidos e intervenciones más oportunas. Al automatizar el análisis de imágenes y proporcionar hallazgos preliminares, los sistemas de inteligencia artificial permiten a los radiólogos ofrecer informes y recomendaciones de manera mucho más oportuna. Finalmente, pues los planes de tratamiento pueden personalizarse y se pueden aprovechar las perspectivas basadas en los datos y análisis predictivo para generar expectativas pronósticas y de tratamiento. Eso pues, puede hacer que la medicina de precisión y personalizada sea más eficiente. Un punto adicional es pues, la analítica de los datos, que no es trivial. Más allá de la imagenología diagnóstica, la inteligencia artificial tiene aplicaciones transformadoras en la analítica de las imágenes médicas, contribuyendo a la gestión de la salud de la población mediante análisis de grandes conjuntos de datos e identificación de tendencias, patrones para decisiones de salud pública. Los algoritmos de inteligencia artificial se han utilizado para analizar imágenes de mamografía de toda una población e identificar, por ejemplo, factores de riesgo de cáncer de mama en un fenotipo y en un genotipo particular y así optimizar el consumo de recursos públicos, por ejemplo, de un estado. La modelización predictiva y el análisis de los resultados de la inteligencia artificial también ayudan en la planificación del tratamiento y la evaluación de respuestas. Hay algoritmos que se han desarrollado para predecir la probabilidad de respuesta a quimioterapia en pacientes con glioblastoma, ayudando en la toma de decisiones de tratamiento. Eh, y pues además, y no menor, en la contribución en la investigación y en los ensayos clínicos, donde la inteligencia artificial pues abre nuevas vías para la investigación y el desarrollo, agilizando la innovación al ser capaz de analizar grandes volúmenes de datos. Los desafíos y las consideraciones especiales de la integración de la inteligencia artificial en nuestra práctica. Aunque el potencial de la inteligencia artificial en la radiología es inmenso, es importante abordar pues, estos desafíos y consideraciones de integración. La privacidad y la seguridad de los datos es el primero de ellos. Los datos se deben gestionar de manera cuidadosa para proteger la información del paciente, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones locales de cada país, con el Data Residency Law, por ejemplo. Muchos de estos sistemas funcionan en la nube, en nubes remotas a las geografías donde se están obteniendo los estudios. La salida de datos médicos
del territorio de algunos países es una violación de la ley. Entonces, todas esas consideraciones pues deben empezar a aplicarse y eso va a ser un elemento de restricción porque va a reducir su implementación o a lentificar su implementación. Los departamentos de radiología deben cumplir pues, con todas las regulaciones, con las directrices del FDA, del HIPAA, de la Comunidad Europea, al implementar soluciones de inteligencia artificial. Y el primer punto es verificar que tengan esas aprobaciones. Y las de cada entidad regulatoria de cada país. Hay implicaciones éticas críticas y legales en torno al uso de la inteligencia artificial, como la responsabilidad y la rendición de cuentas. El hecho de que tengamos herramientas de inteligencia artificial apoyando nuestra práctica no quiere decir que le podamos echar la culpa a la inteligencia artificial. El sistema se equivoca, seguimos siendo los radiólogos los responsables. Entonces, pues hay un nivel de responsabilidad alto porque además esto produce más datos y produce más información que tenemos que analizar y no la podemos tomar por defecto como verdad. Así que es importante mantener las alertas, las defensas elevadas y esperar a que la inteligencia artificial tenga otra consideración ética, pero por ahora la que tenemos es que nosotros los radiólogos somos los que debemos responder y validar los resultados, por los resultados y validarlos. El otro punto es que se debe generar un ambiente colaborativo, no como lo planteé al comienzo de unos contra otros, entre quienes desarrollan la inteligencia artificial y los radiólogos debemos involucrarnos para que el resultado sea exitoso y para que proteja no solamente nuestra práctica, sino para que proteja la salud de los pacientes, porque pues, es nuestra misión. Y pues la idea es que esto siga creciendo y genere a los radiólogos grandes ganancias en capacidades y desempeño. El futuro. Entonces, pues miremos hacia el futuro. Las posibilidades de la inteligencia artificial en radiología son ilimitadas. Los avances en los algoritmos y modelos de inteligencia artificial continuarán mejorando las capacidades diagnósticas y de precisión. En la medida además que haya más capacidad computacional, pues esto va a tener una aceleración exponencial. La integración con otras tecnologías de atención médica como las historias clínicas electrónicas, las plataformas de telemedicina, va a seguir optimizando el flujo de trabajo de radiología y facilitando el intercambio de datos de manera eficiente. Las innovaciones pues muy emocionantes, recientes en realidad aumentada, en realidad virtual, tienen el potencial de revolucionar la educación y la capacitación en radiología, proporcionando experiencias inmersivas para los radiólogos para mejorar sus habilidades y conocimientos. Además, los sistemas de soporte clínico impulsados por inteligencia artificial permitirán planes de tratamiento más personalizados y precisos, mejorando los resultados del paciente. Finalmente, la investigación y los ensayos clínicos impulsados por inteligencia artificial acelerarán el descubrimiento y desarrollo de medicamentos y de tratamientos más efectivos para los pacientes. Entonces, pues el futuro de la inteligencia artificial está lleno de promesas y de innovaciones y de avances continuos. Y pues ahora recientemente aparece otro elemento que contribuye a la aceleración de esto y pues creo que muchos están al tanto. Y pues cuando ya estábamos digiriendo todo el tema de la inteligencia artificial, pues nos cae otra tecnología pues que hace parte de todo esto, pero que ha generado una gran aceleración del sector y es el ChatGPT de OpenAI. Pues ChatGPT tiene muchas aplicaciones en la práctica radiológica, pero primero que todo lo debemos tomar con responsabilidad. Este es un primer ejemplo que pues grabé yo desde mi perfil, en donde le pedí a ChatGPT que creara un reporte radiológico con una instrucción básica que pueden verla acá abajo. Inicialmente lo hice en inglés, que me hiciera un reporte profesional, radiológico, estructurado de un paciente con una resonancia magnética cerebral con un infarto de la arteria cerebral media izquierda. Y ya verán pues
el rendimiento de esto y los resultados que genera. Con gran agilidad y con gran velocidad, pero con unas restricciones. Primero, la información que alimentó ChatGPT hasta la versión 3.5 tiene un límite en el año 2021. Entonces, todo lo previo a eso, pues, lo posterior a eso no ha sido alimentado, no ha sido recibido en la plataforma, lo cual, pues, obviamente genera una restricción en la actualización de la información. Pero miren cómo inmediatamente genera un reporte estructurado con los pasos habituales que nosotros seguimos para generar nuestros reportes radiológicos y sin gran información, dando hallazgos que corresponden al de un infarto cerebral agudo, como el de la restricción en la difusión de agua, como la hiperintensidad en el FLAIR, describe el territorio de manera precisa y hace hasta unas recomendaciones. Esto puede, de alguna manera, agilizar nuestra práctica. También es útil para, por ejemplo, traducir reportes si es que estamos haciendo un ejercicio de teleradiología con otros países, que eso es una puerta que cada día se abre más. Entonces le pedí, por favor, traducir esto al español y rápidamente lo hace con altísima precisión y pues el mismo reporte puede estar en cualquier idioma. ChatGPT 3, que es el que está más disponible de manera gratuita, pues se alimentó con 175 billones de datos. Pero ChatGPT 4 viene ya con 100 cuatrillones, lo que quiere decir que el rendimiento pues va a ser exponencialmente mayor. Y hay que estar preparados para eso. No creer, no subestimar lo que está pasando y pensar como a veces concebimos que la inteligencia artificial es ahí un sistema torpe que todavía no alcanza a los humanos, sino que por el contrario ya está logrando unos niveles de rendimiento pues muy cercanos a los de los humanos y a veces superiores, como por ejemplo pues estos robots ya entrenados con inteligencia artificial de Boston Dynamics que pues hacen unas tareas similares a las de los humanos y con un rendimiento y una precisión increíble. La inteligencia artificial de manera analógica en radiología está llegando a estos niveles, eh, como este robot que ayuda a este trabajador a cumplir con su tarea, le alcanza la maleta, toma una vía toma decisiones sobre la ruta que va a utilizar, alcanza la maleta y después pues sale del trabajo. La inteligencia artificial ya está en un punto en el que puede participar en tareas segmentarias en la radiología y lograr resultados iguales a los de un humano y en algunos pocos casos ya superiores a los de los humanos expertos. Entonces, finalmente, pues la inteligencia artificial ya está aquí y de ahora en adelante su disponibilidad va a ser cada vez mayor y de una manera acelerada nos puede arrollar si no estamos atentos. En todas las subespecialidades radiológicas y en la radiología general ya hay herramientas que venimos usando sin darnos cuenta en los sistemas de adquisición de las grandes marcas de tomografía, de resonancia, incluso de rayos X, de ecografía. Y yo creo, y mi posición personal es, como lo dije hace un rato, que nos va a convertir en radiólogos aumentados si somos capaces de entenderla y de contribuir en su desarrollo. Muchas gracias a todos.